Ahora sí, damos inicio, y ahora sí, damos Otro lindo, inicio formal a lindo, la clase hermoso, de hoy. hermoso. Trata Vamos Dos micrófonos, por reiterando favor. salud. Gracias, Alejandra. Y ahora sí, silencio total para poder comenzar. Ya nos saludamos, ¿cierto? No había activado la cámara, que me clases faltaba realizar una pequeña, a ver, vamos a buscar inspectora. quién, Ah, bueno. vamos a ir Oh, hay que Silenciarla. secretando. Ya, y silenciamos. Ahora sí. Ahora sí estoy con la cámara encendida. Ya me faltaba realizar un pequeño ajuste, me estaba quedando sin batería. Ya, sinceramente fue eso. Ya llegué justito a la hora, pero justo me quedé sin batería. Ya, entonces empezamos un minuto más tarde. Igual es puntual. Ya, esperando que se encuentre muy bien, ¿cierto? En este inicio de, para algunos, fin de semana largo. Ya, para otros, a esperar el feriado, ¿cierto? Ya, pero se viene harto descanso. Eso es lo bueno y lo interesante. Vamos a comenzar, ¿cierto? Para no quitarles tiempo, imaginando que el día viernes ya estamos bien cansados, ¿cierto? Después de una semana intensa, o quizás no tanto, pero igual ya es momento de recargar energías. Ya, así que, ah, 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 ahí estamos. Ya, bueno, nos vamos directo a nuestro calendario. Ya, se rindió la primera evaluación, ¿cierto? Algunas personas quizás no pudieron ingresar en el plazo. Como saben, ya les había comentado que va a haber un plazo extraordinario para poder rendir esa evaluación atrasada que quizás nos quedó. Y esta va a ser posterior a la última clase del módulo, ya para que lo tengamos en consideración. Tengo algunos mensajes en el grupo de WhatsApp, pero se los voy a revisar después a la vuelta. Ya, en caso de, siempre lo reviso, pero en clase comprenderán que es difícil estar revisando los mensajes de WhatsApp, pero que estoy más bien atenta a los mensajitos que nos envían por acá. Ya, el día de hoy nos corresponde la tercera clase, ¿cierto? Que es sobre neurodiversidad. Ya, neurodiversidad, ¿cierto? Y mañana vamos a ver los procesos afectivos en el trastorno de espectro autista. Y vendría, ¿cierto?, nuestra segunda evaluación. Las pruebas las habíamos dejado para el día domingo en la noche, ¿cierto? Les acomodó el horario anterior, podíamos dejarlo fijado para todas las evaluaciones, podíamos dejar el mismo horario de la vez anterior, ya que sería desde el día domingo en la noche hasta el día lunes, ¿ya? Si a todos les acomoda, dejémoslo ahí mejor para poder, ¿cierto? Eh, aprovechar, ¿cierto? Tener un poquito más de tiempo para poder realizar otro tipo de actividades, comprendiendo que es fin de semana. Ya, entonces, ¿cierto? Bueno, mañana igual les voy a reiterar la información. Cuando igual estén más personas, ¿cierto? En clase. Ya, nos dicen que sí, no hay objeción, ya vamos a dejar todas las pruebas para los días domingo. Creo que la habíamos dejado a las 8:30. Ya de las 8:30 hasta las 9 del día lunes. Igual los voy a retirar mañana, ya para que todos lo puedan acceder a esa información. Sin más que, sin más que agregar en este momento, vamos a comenzar con nuestra clase de neurodiversidad. Bueno, acá primero, ¿cierto? No se asusten por no ver ninguna imagen ni nada, sino que más que nada voy a dar una pequeña introducción de lo que es el tema. Esta neurodiversidad se refiere a la idea de que existen diferencias neurológicas que son naturales, ya que las personas, ya todas las personas, tenemos formas de funcionamiento cerebral que son distintas y que van a contribuir a nuestra propia diversidad humana, ya, de una manera que sea válida y significativa. Este concepto nos dice que no existe una sola forma que sea normal de cerebro.
o que exista solamente una forma normal de procesamiento cognitivo. Ya existe, por el contrario, existe una amplia gama de variaciones neurobiológicas entre cada uno de nosotros. Esta neurodiversidad abarca a todas las personas, independiente si tienen algún diagnóstico o si tienen algún trastorno o una patología neurológica. Bueno, para contextualizar un poco, vamos a ver tres conceptos. Ya que igual los vamos a ver en otros textos y también en este de neurodiversidad lo hemos visto en otro momento, pero más adelante lo voy a decir dónde. Como decía, esta neurodiversidad va a abarcar a todos. Incluye personas con diagnóstico de trastorno de espectro autista, cualquier otro tipo de trastorno. Por ejemplo, una persona que tenga un déficit de atención, con o sin hiperactividad, o que tenga alguna dislexia. Ya que la dislexia es un trastorno específico del aprendizaje, ¿cierto? Incluido también dentro de los trastornos del neurodesarrollo. ¿Ya? También si existe algún trastorno del procesamiento sensorial, entre muchos otros van a calzar en esta categoría. ¿Ya? También, ¿cierto? También abarca a aquellos que no tienen algún diagnóstico que sea específico de algún área, pero que también tenemos, ¿cierto? Distintas formas de procesar la información. Pensamos distinto, ¿cierto? Experimentamos, por lo tanto, el mundo de una manera muy distinta entre unos a otros. Si tenemos algún diagnóstico o no lo tenemos, vamos a ser variados, ¿ya? Este concepto de neurodiversidad no implica negar la existencia de algún tipo de desafío o alguna dificultad que podamos enfrentar, ¿ya? Sino que va de acuerdo, ¿cierto? Lo que busca es la valoración de la diversidad en todas sus formas. Ya es un concepto bastante ligado también a la inclusión, ¿cierto? En varios textos vamos a encontrar este concepto, ya en textos que han aparecido en los últimos años, sobre todo, vamos a encontrar bastante esta palabra, ¿cierto? Que engloba igual bastantes conceptos que hemos visto anteriormente. Ya, no ve las diferencias como algo negativo o como un déficit o algo que deba ser eliminado, sino que promueve esta aceptación, ¿cierto? Aceptar que todos somos muy diversos, cada uno tiene sus propias fortalezas y también desafíos. Esta neurodiversidad, ¿cierto? Se puede dar en todos los ámbitos de la vida, ámbitos educativos, ya, y también nos dice, a modo de resumen, ¿cierto? Que es una variabilidad neurológica infinita en la población humana. Ya, como lo dice su nombre, neurodiversidad, ¿cierto? También se clasificaría como un subconjunto de biodiversidad. Somos biodiversos, ¿cierto? Genéticamente, ¿cierto? Nuestras células, nuestros genes, nuestro ADN, ¿cierto? Va a ser muy distinto. Ya también este concepto nos dice que si existe esa biodiversidad, también existe la neurodiversidad. Nuestros cerebros van a tener diferencias los unos con los otros. Cada ser humano tiene un sistema nervioso único, ya con una combinación única de habilidades y también de necesidades. Algunos de nosotros podemos tener muchas habilidades, ¿cierto? Quizás puede que escuchemos algo una vez y con eso sea suficiente, ¿cierto? Lo podamos aprender, lo podemos llevar a la práctica, lo podemos enseñar a otras personas. Pero puede ser que otra persona que haya estado al lado de nosotros haya escuchado esa misma explicación de algún concepto y lo haya escuchado, pero aún no le quede tan claro. Por lo tanto, esa persona va a necesitar quizás poder verlo o quizás poder escribirlo o redactar, quizás hacer algún mapa conceptual para poder entenderlo. Y si los ponemos en otra situación, la persona que tuvo dificultades para aprender lo que escuchó solamente puede que tenga mucha habilidad, ¿cierto?, para redactar, ya puede que sea muy bueno redactando, ya que sus textos tengan una coherencia increíble, ¿cierto?, que no tenga ninguna dificultad en cuanto a llevar la información escrita, pero puede ser que la persona que en la ocasión anterior solo escuchó un concepto y lo aprendió de inmediato, al momento de redactar algo tenga grandes dificultades. Ya, por lo tanto, ¿cierto? Las habilidades y también las necesidades van a ser muy variables, porque nuestro sistema nervioso va a ser único en cada uno de nosotros. Nos habla también del desarrollo neurológico atípico.
Ya, nos dice que este desarrollo neurológico atípico, que sería lo contrario del funcionamiento neurológico clasificado como normal o estandarizado, ¿cierto? Algo atípico sería algo que no es común a lo que estamos acostumbrados o a lo que solemos ver. Por ejemplo, ¿cierto? Tenemos a nuestros niños que cumplen ciertos hitos del desarrollo a ciertos meses, a ciertos años, ya los aprendizajes van siendo variados, ya, pero cuando vemos que existe un neurodesarrollo que es atípico, es algo que escaparía de la norma, de lo que nos dicen, ¿cierto? Los textos de salud, ya de lo que nos dice la literatura como general para medir, ¿cierto? Si existe alguna variación o no. Hay un parámetro, ¿cierto? Entonces, ¿cierto? Desde la neurodiversidad nos dice que este neurodesarrollo, que no es, que es un poco fuera de lo común, ¿cierto? Va a ser una diferencia normal, que debe ser reconocida y respetada como cualquier otra variante humana. ¿Ya? Vamos a ser distintos también en la parte cognitiva. Existen diversas maneras de procesar la información y tipos de configuración cerebrales. Ya, como les decía, puede haber mucha diferencia entre dos personas de la misma edad, de un mismo concepto, de un mismo contexto, de un mismo curso. Ya la forma en que van a procesar la información va a ser distinta. Para algunos va a ser mucho más complejo, tal vez el solo escuchar alguna información. Ya requiere quizás otro tipo de apoyos. Ya para otros, con solo leer algo lo van a comprender muy bien. También desde este concepto, el autismo no se considera una enfermedad ni un trastorno, sino una condición de vida con la cual se nace, ¿ya? Y se posee también un neurodesarrollo que es atípico. Dice el autor, ¿cierto? Reaño 2017. Ya, veíamos también este concepto de neurodiversidad en la ley de autismo. Ya, recordando un poquito lo que vimos en la primera clase, bajo la ley de autismo ya se clasifica a las personas con TEA bajo una mirada de neurodiversidad, ¿ya? Como les decía, va muy de la mano también con la inclusión, ¿cierto? Esta mirada de no ver a la persona como, como solamente una enfermedad o clasificarla como dentro de un trastorno como tal, ¿ya? Sino que va a ser una condición con la que vamos a nacer, con la que vamos a convivir, ¿cierto? Hasta el final de nuestra vida, ¿ya? Se evita, por lo tanto, este enfoque que es patologizante del autismo. Sin embargo, no niega que puedan existir, ¿cierto?, alguna coocurrencia o comorbilidad, que se refiere a la existencia simultánea o conjunta de dos o más condiciones o trastornos que también pudiesen estar ocurriendo al mismo tiempo. Ya, por ejemplo, existen muchos factores que suelen asociarse al trastorno de espectro autista. Vemos muchos niños que además de tener un diagnóstico de TEA, tienen también sospecha, por ejemplo, de tener un trastorno de atención con o sin hiperactividad, o ya tienen el diagnóstico derechamente. También se asocia mucho a las crisis de epilepsia, también se asocia a dificultades en el tracto gastrointestinal, también se asocia con trastornos del sueño. Ya existen muchos asociados que suelen ser casi comunes, compartidos por la población con trastorno de espectro autista. Por lo tanto, desde este enfoque, no se niega que existan también esos factores asociados, ¿ya? Pero, sin embargo, se evita llamar a la persona, ¿cierto?, bajo este enfoque de mirarlo solamente como una patología, de decir que una persona está diagnosticada con trastorno de espectro autista, ya clasificarlo como alguien que pudiese compartir estas características con otros. Así bien, ¿cierto? Médicamente se conoce que si hay algunas características similares, ya se busca mirarlo como una persona más, en vez de clasificar, ¿cierto?, tan ciegamente.
También a través de este enfoque de neurodiversidad, nos dice que se posiciona desde el modelo social de discapacidad, con énfasis en barreras sociales. Ya, este modelo social de discapacidad enfatiza, ¿cierto?, las limitaciones y desafíos que experimentan las personas con algún grado de discapacidad, ¿cierto? No, que estas barreras que enfrentan no son provocadas por la condición física o mental o por tener algún tipo de diagnóstico como tal, sino que las barreras las está poniendo el entorno como tal. Por lo tanto, ¿cierto? Distintos tipos de barreras también pueden existir. Ya no es que solamente existan barreras físicas para participar. Muy bien, las contempla, ¿cierto? Existen barreras físicas para participar, ¿cierto? Si un lugar no está adaptado y hay una persona con discapacidad, por ejemplo, en silla de ruedas, ya vemos que la persona tiene grandes dificultades, por ejemplo, para poder desplazarse de manera independiente en la calle, ¿cierto? Como peatón. ¿Ya? ¿Por qué? Porque las veredas, ¿cierto? Tienen muchos eventos, ¿ya? Porque no son accesibles realmente, porque son muy altas, son muy disparejas. Ya también existe mucha dificultad, ¿cierto? Para estas personas para poder desplazarse en su silla. Pero en cambio, si las calles fueran realmente adaptadas, ya, la discapacidad prácticamente no existiría, ¿cierto? Porque la barrera ya no existe. Ya bajo este modelo de neurodiversidad nos dice que las barreras, ¿cierto?, están en el entorno. Y también existen barreras que son propias de la sociedad misma. Por ejemplo, muchos grupos o personas, ¿cierto?, al saber que una persona tiene algún diagnóstico como tal, ya la van a mirar de otra forma. Ya mucho, ¿cierto? Ya estamos trabajando en poder, ¿cierto?, cambiar este paradigma, ¿cierto?, de cegarnos y mirar a las personas solamente por un diagnóstico o por una condición, ya porque ya hemos aprendido durante el tiempo o tenemos cercanos, ¿cierto? O el mismo contexto cercano nos ha dicho, no, ya no tenemos que tratar a las personas como alguien que no puede realizar las acciones, ya no solemos tener esta conducta aprendida socialmente de ser muy asistencialistas. ¿Qué significa? Que si vemos a una persona que tiene algún diagnóstico, los miramos quizás con un poco de lástima, quizás vemos que puede tener muchas dificultades. Ya no es esa la mirada que busca el concepto de neurodiversidad. A nosotros mismos quizás vamos a decirle que no puede participar en algo, pero en realidad la persona sí podría hacerlo si nosotros le entregamos las herramientas correctas para que pueda hacerlo. ¿Ya? Entonces es importante eso. Aquí hay un énfasis en estas barreras sociales. También nos dice que no debemos tratar a las personas como pacientes. Ya, como decíamos, no tratarlos como un número más, una persona que requiere una asistencia casi total, ¿cierto? Que tenemos que estar todos pendientes de esa persona. Sí, hay necesidades, ya sí tenemos que saber cómo atender a esas necesidades, pero tampoco se busca negar la participación de la persona porque pensamos que no puede hacerlo, o por estar siempre, ¿cierto? Si existen casos donde la persona es muy dependiente, va a requerir mucho más apoyo. Pero hay casos donde la persona no requiere tanta asistencia y aún así, socialmente estamos acostumbrados, ¿cierto?, a estar como casi encima y prácticamente quitándole cualquier elemento que pensamos que no puede utilizar. ¿Ya? Entonces, ¿cierto? Es quitar un poquito, ¿cierto? Dejar de verlo como una persona, ¿cierto? Que es un paciente, ya una persona que asista a una terapia. Ya hay que hacer más partícipe bajo este enfoque a las personas. ¿Ya? Si no, ellos nos van a realizar, ¿cierto?, un acompañamiento. Ya no decir, nosotros vamos a, por ejemplo, en mi caso, ¿cierto? Yo soy terapeuta ocupacional. Ya no es que yo diga, ah, ya voy a trabajar con este niño, voy a hacer tal y tal actividad, ya, y después viene el siguiente, voy a hacer esto y esto y esto. Ya, y voy a trabajar la misma actividad con él porque me funcionó súper bien con el niño anterior.
Ya no se trata de eso, es algo totalmente distinto, ¿ya? Sino que se busca que, ¿cierto? Adaptarnos también a las necesidades que ellos tengan, como yo les había comentado, y hacerlos mucho más partícipes de lo que estamos haciendo. ¿Ya? Si no los hacemos partícipes, si no nos fijamos que de repente podemos tener alguna actividad súper bonita para el curso, quizás nuestro niño no, justamente ese día tuvo una desregulación y puede que se haya calmado, ¿cierto? Haya llegado más tranquilo, pero puede ser que quizás en ese momento no vaya a participar con nosotros. En ese momento nosotros tenemos que adaptarnos también, ya no verlo, ¿cierto? Como que, ¿por qué no va a participar? Ya tenemos que entender ese tipo de acciones. Se busca, por lo mismo, crear lazos de empatía, escucha y comprensión. Ya se pasa de considerar el autismo desde el déficit hacia las características. Ya, en otras palabras, bajo este concepto de neurodiversidad, todas las personas percibimos, procesamos y expresamos la información de una forma diferente, como lo había dicho. Ya nuestro cerebro neurobiológicamente es diferente, no van a existir dos cerebros iguales. Al igual como no existen dos personas, ¿cierto?, que sean biológicamente idénticas al 100, al 1000%, ya tampoco van a existir dos cerebros que funcionen iguales, que tengan las mismas respuestas. Ya, el problema va a surgir cuando los sistemas sociales son pensados para satisfacer a solo un conjunto de personas, ya, al común de las personas. Ya, ese común de las personas se van a llamar personas neurotípicas. Estas personas neurotípicas, como lo dice el concepto, ¿cierto? Van a ser típicas, van a ser un estándar de personas que pueden ajustarse a a la norma. ¿Ya? Y también hay otro concepto, que es el de neurodivergente. ¿Ya? Hasta ahora vamos a hacer un pequeño resumen, ¿cierto? Teníamos neurodiverso, estamos todos, y neurotípico, que lo vamos a repasar más adelante, que vendrían siendo estas personas, ¿cierto? Que se adaptan mucho más fácil. Y por acá tenemos al neurodivergente. No se preocupen si no lo tomarán bien porque lo vamos a ver igual en otra diapositiva. La persona neurodivergente, ya, bueno, bajo este concepto de neurodivergente, ya, este concepto, ¿cierto? Es un término para referirse a los individuos que son autistas principalmente, ¿ya? Pero también abarca otras condiciones como la dislexia, la dispraxia, déficit de atención con o sin hiperactividad u otras que llevan, ¿cierto?, a navegar procesos cognitivos y emocionales de una forma distinta. Este concepto, que es, bueno, surgió hace varios años ya, tiene el objetivo de crear la idea de que, ¿cierto?, de que existen, ¿cierto?, personas que no se pueden adaptar 100% a los estándares, ¿cierto? Como en el concepto anterior. Ya nos dice que una persona que nos hace neurodivergente se utiliza para describir a aquellas personas cuyas habilidades y formas de procesar la información no se ajustan a lo que se considera común. Ya, vendría siendo todo lo común. Ya, vamos a volver mejor. Ya, sí, yo me estoy enredando acá. Bajo el concepto de neurodiversidad entramos todos. Entramos personas con con algún diagnóstico, sin algún diagnóstico, entramos las personas con autismo, entramos las personas que tengamos TDAH, entramos las personas que no tengamos ningún diagnóstico, pero nuestro funcionamiento cerebral, la forma en que procesamos la información es distinta entre unos y otros. Este concepto es muy diverso, como lo dice su nombre. Por otro lado, neurodivergente va a tomar a todas las personas que sí tienen una variación respecto a lo típico. ¿Qué quiere decir esto? Acá van a entrar las personas que tengan principalmente autismo, dislexia, TDAH, cualquier condición
que sea distinta a la norma. ¿Ya? Entonces, ¿cierto? Nos dice que acá van a calzar las personas, ¿cierto? Cuyas habilidades y forma de procesar la información no se ajustan a lo que se considera común y estándar. Acá los que se consideran comunes o estándar no entrarían. Acá entrarían solamente lo que son ciertos diagnósticos, patologías, personas que tengan un procesamiento cognitivo diferente. Y ahí se puede haber entendido un poquito más. ¿Ya? Bajo el concepto de neurodiversidad, ¿cierto? El anterior valoraba toda la diversidad de cerebros que existen, todos los procesamientos, ¿cierto? Este concepto es súper amplio. En cambio, el neurodivergente nos dice todo lo contrario. Acá, ¿cierto? En esta categoría entran solamente las personas que tienen un funcionamiento cerebral que va a ser que no se puede ajustar, ¿cierto? A lo que se considera común. Ya, y acá existe otro concepto para enredarnos más. Ya, existen también los neurotípicos. Estas personas neurotípicas ya serían las que sí se ajustan a las normas. Es lo contrario del neurodivergente. Ya, el neurotípico, ¿cierto? Sería la persona que no tiene mayores dificultades por ejemplo, están en un día en clases realizando una actividad que es muy monótona. De un momento a otro le dicen vamos a cambiar de actividad, vamos a hacer algo en el patio, y van a hacer algo en el patio y de vuelta hacemos una prueba, ya que una prueba sorpresa. Ya vemos que nuestros niños se adaptan muy rápido, ¿cierto? No tienen mayores dificultades en cuanto a seguir, ¿cierto? Este estándar. Ya, la persona neurotípica sería la que, bueno, bibliográficamente, ¿cierto? La tenemos como el ejemplo de los hitos que se deben ir cumpliendo, ya que logran adaptarse muy fácilmente, que logran completar sus actividades con los menores apoyos posibles, ¿cierto? A medida que van creciendo. ¿Ya? A diferencia del neurodivergente, que acá entrarían, como les decía en la diapositiva anterior, entrarían todas las personas que sí tienen dificultades, ya que sí necesitan de mayor apoyo, que sí algunas habilidades o formas de procesar la información ya va a requerir un poco más de apoyo para poder ajustarse a las actividades sociales, ¿cierto? Recordemos que este mundo es muy estandarizado. Ya, y acá tenemos, ¿cierto? Que los individuos que son neurotípicos, como lo dice la palabra, típicos, ya tienden a crear generalizaciones subconscientes sobre lo que todos piensan y sienten basándose en ellos mismos y en quienes los rodean, lo cual, ¿cierto? Coincide con su propia neurología. Ya no nos dice mucho eso, pero después lo vamos a ver. Esto puede parecer una especie de habilidad intuitiva para leer a las personas, pero puede ser completamente inexacto cuando se considera a las personas autistas. Si lo leemos así, ni yo lo entiendo mucho. Ya, pero ¿qué quiere decir? Que las personas neurotípicas, a medida que van creciendo, ¿cierto? Que no tienen mayores dificultades, ¿cierto? Para adaptarse, ya van adoptando en algún momento de su desarrollo ciertas habilidades. Por ejemplo, si estamos pensando que vamos en la locomoción colectiva, ya vamos en un bus o una micro, ya nosotros vamos ahí sentados, ¿cierto? Pensando en una persona neurotípica, ¿cierto? Podemos detectar fácilmente, podemos casi leer a las personas. Vemos que una persona que está más adelante, ¿cierto? Está pendiente, ¿cierto? Empieza a acomodar sus cosas, ya empieza a mirar un poquito hacia afuera, guarda su celular tal vez, porque, ¿cierto? Está próximo a bajarse. Ya lo podemos ver sin conocer a esa persona, nos podemos dar cuenta que ya está pensando en bajarse. Ya podemos leer, ¿cierto? A las personas. Tenemos esta habilidad que es súper casi intuitiva que desarrollamos en algún momento de nuestro desarrollo. Ya no creo que nos hayan enseñado, o quizás sí, pero la mayoría de estas acciones, estas generalizaciones que nosotros realizamos, ya lo hacemos de una manera casi inconsciente. Entonces, ¿cierto? Tenemos esta habilidad súper desarrollada, pero también podemos comprender cuando quizás estamos en un grupo de compañeros, de amigos,
ya podemos comprender que quizá nuestros compañeros no se sientan tan cómodos en algún momento. Ya nosotros podemos estar hablando mucho, ya podemos estar comentando alguna situación y podemos ver que quizá nuestros compañeros quieren cambiar de tema en algún momento. Ya nos vamos a dar cuenta y quizá dejemos nuestro tema de lado o dejemos que hable el otro. Ya podemos darnos cuenta fácilmente de ese tipo de acciones. Igual si alguien está como muy contento, si alguien nos hace algún gesto, vamos a comprenderlo fácilmente. Pero si pensamos en esta habilidad que es intuitiva para leer, ¿cierto?, a las personas, ya en una persona que tiene dificultades para poder leer, ¿cierto?, estas acciones que realizamos, tocas inconscientemente, que tiene dificultades en reconocer algunos procesos emocionales, ya vamos a darnos cuenta que puede ser tremendamente difícil. Ya, por ejemplo, si pensamos en esa misma situación, una persona, en un contexto de amigos, y estamos con una persona con características, ¿cierto?, del TEA, ya podemos ver que esta persona puede estar hablando sobre su tema mucho rato. Ya nos puede estar contando sobre su tema de interés, que pueden ser los autos. Ya nos está contando sobre los autos, ya súper bien en un momento con los compañeros, y después va a seguir hablándonos del tema. Recordemos que una característica es que las personas con TEA, ¿cierto?, tienen intereses muy marcados y saben mucho del tema. Entonces, ¿cierto? El resto del grupo en algún momento puede querer cambiar de tema o se va a aburrir. Pero vemos que el niño de nuestro ejemplo, ¿cierto?, está muy entusiasmado hablando y el resto quizás lo va a dejar continuar. Y nuestra persona, ¿cierto?, con autismo no va a poder interpretar o le va a costar mucho interpretar que nuestros compañeros ya quieren cambiar de tema o están derechamente aburridos, ¿ya? Porque va a fallar, ¿cierto?, esta habilidad que en las personas neurotípicas es casi común. Como decíamos, se desarrolla en algún momento sin ni siquiera darse cuenta, ¿ya? Por otro lado, si una persona neurotípica aplica sus suposiciones internalizadas basadas en su propia neurología a alguien de espectro autista cuya neurología es inherentemente diferente a la persona neurotípica, se va a equivocar en sus observaciones. ¿Ya? Entonces, ¿cierto? También puede ser que nosotros, quizás como una persona neurotípica, podamos aplicar, ¿cierto? Ponernos a observar a nuestro conocido, nuestro amigo que esté, ¿cierto? Quizás no lo conocemos tanto. Entonces puede ser que nosotros no veamos que sean tan expresivos como la mayoría de personas, ¿cierto? Somos fáciles de interpretar, somos fáciles de leer, ¿cierto? Entonces puede ser que suceda al contrario, que nos cueste mucho interpretar, ¿cierto? ¿Qué es lo que nos quiere decir no verbalmente la otra persona? Ya, si vemos una persona con TEA que no es tan expresiva como nosotros, como estamos acostumbrados, como la persona neurotípica, ya quizás nos va a costar entender si se siente quizás feliz, quizás se siente enojado. Hay algunos niños que sí lo expresan. No estoy hablando como de todos por igual, pero hay niños donde es tremendamente difícil comprender si realmente están enojados o si se sienten tristes, ya porque facialmente puede ser que no sean expresivos. Ya recordemos que también suelen no realizar mucho el contacto visual. Entonces, ¿cierto? Esta habilidad mm, eh, que es neurotípica puede fallar en ese tipo de situaciones. Ya, si nosotros nos ponemos a observar a alguien con TEA, ¿cierto? Que quizás no nos va a mirar frente a frente, se nos va a hacer mucho más difícil leerlo, ¿ya? Y tenemos que saber, ¿cierto? Ser conscientes de eso. Cuando nos toque enfrentar, ¿cierto?, una situación de conocer a algún niño con TEA, un adolescente o un adulto, ya tenemos que ser conscientes de que tenemos que conocerlo. Ya no es que de un momento a otro, ¿cierto? Sepamos qué es lo que necesita, si se siente bien, se siente mal. Hay niños que sí lo expresan mucho y hay otros niños que tienen algunas expresiones que no condicen, ¿cierto?, con lo que están sintiendo en el momento. Así que hay que tener harto ojo ahí
Y como decía, a medida que ya los vamos conociendo, vamos sabiendo, ¿cierto? Vamos fácilmente interpretando lo que van necesitando. Hay niños también que no presentan lenguaje verbal, o sea, que no nos van a decir, o para saber si necesitan algo, ya vamos a tener que aprender, ¿cierto? A leer sus gestos, que pueden ser muy poquitos, ya saber, reconocer si está molesto o no, y quizás nosotros preguntarle qué es lo que necesita, u ofrecerle derechamente lo que estamos acostumbrados, ¿cierto? Lo que se le ofrece en ese momento cuando se siente así. Ya es un poquitito complejo, pero se puede realizar. Ya. Como decíamos, la persona neurotípica, haciendo un pequeño resumen hasta aquí, se refiere a cuyas personas que tienen un funcionamiento cerebral, ¿cierto? Que se logra ajustar a lo que se considera, como dice la palabra, algo típico, dentro de las normas establecidas socialmente. En otras palabras, las personas neurotípicas no tienen una condición neurológica que se desvía significativamente de lo que se considera normal en términos de desarrollo, de procesamiento cerebral, de interacción social, de comunicación y en otras funciones cognitivas. Ya, en resumen, una persona neurotípica implica tener un cerebro que va a funcionar dentro de los parámetros, ¿cierto?, habituales de la población. Por otro lado, volviendo un poquito más atrás, una persona neurodivergente serían personas cuyo procesamiento cerebral difiere de lo típico. Va a ser todo lo contrario del neurotípico. Ya, incluye aquellas personas, ¿cierto?, que tienen autismo, TDAH, entre muchos otros. ¿Ya? Em, en el autismo también les comentaba que existe un pensamiento que en ocasiones, ¿cierto?, impide apreciar los matices de la interacción social. ¿Ya? Por ejemplo, si alguien, volviendo un poquito acá, si alguien nos dice que si alguien nos dice, ¿cierto?, que quizás algo no le gusta de nosotros, ya si algo nosotros le decimos a una persona con TEA que quizás no nos gusta algo de ellos, ya y pueden interpretarlo como que lo estamos odiando. Ya, igual hay que tener muy en cuenta que emocionalmente nuestras acciones, ¿cierto?, pueden tomarse mucho más, podríamos decirlo mucho más, ser consideradas de una manera muy literal. Entonces tenemos que tener ojo con lo que digamos. Ya, hasta acá queda todo claro. ¿Ya? ¿Algún comentario por ahí? Ya, nada, ningún comentario. Profe, mire, Dime. la verdad que yo estoy un poquito enredada con, Sí, suele voy pasar. a ser sincera, sí, porque tomo como Suele los pasar, apuntes, pero igual como que estoy muy enredada, suele pasar en y aún serio. más en este horario, ¿cierto? Donde estamos todos con un poquito de cansancio ya. Por eso les preguntaba si había quedado claro. Ya, porque igual me ha pasado anteriormente que los tres conceptos, ¿cierto? Debiese haberlos puesto solo en una hojita, ¿cierto? Para explicarlo como más detallado. Pero lo voy a explicar nuevamente. Existe un concepto más grande, esto es para que lo consideren, un concepto más grande, que es el de neurodiversidad, que va a abarcar a toda la variante humana, a todo tipo de procesamiento cognitivo. Ya esta mirada tienen que quedarse con que es, como lo dice su nombre, diverso. Bajo este concepto de neurodiversidad, ya todas las formas de pensar, las formas de aprender, ya todas esas formas van a ser muy variables. También nos dice, ¿cierto?, que tiene una mirada muy inclusiva, nos dice que las barreras no están en nosotros, sino que están en el ambiente y en la sociedad como tal.
¿ya? Y tenemos que dejar de llamar a las personas como por solo su diagnóstico, ya todos somos personas muy distintas, acá entramos todos, con o sin patología, ¿ya? Y neurodivergente vendría a ser donde las personas que se consideran como clasificadas como que no tienen mucha dificultad para realizar cualquier tipo de acción, que se ajustan muy rápido, ¿cierto? A los desafíos que tengamos, ¿cierto? Para poder procesar algún tipo de información. Ya, acá van a entrar todas las personas que tienen algún diagnóstico. Ya, acá van a entrar todas las personas que procesan la información de una forma que no se ajusta al común. Claro, vamos a decir así, personas que tienen neurodivergentes, ¿cierto? Van a tener dificultades en adaptarse, ¿cierto? A trabajar de una forma determinada, van a requerir un poco más de apoyo, ya también, ¿cierto? Van a estar un poco fuera de lo común. Y los neurotípicos, como lo dice su nombre, son las personas que sí, ¿cierto? Se van a acoplar a lo común. Acá no entrarían personas que tienen alguna dificultad para poder adaptarse, ¿cierto? A realizar alguna actividad como tal. Ya, acá los neurotípicos serían las personas que se clasifican como normales de alguna forma, ¿ya? O que cumplen con todos los desafíos de la edad que tengan, ¿cierto? No tienen mayores dificultades para enfrentarse al entorno. Aunque el entorno sea demandante, la persona neurotípica, ¿cierto? Puede generar herramientas para poder afrontar. Entonces, volviendo al resumen. Neurotípico están todas las personas que no tienen alguna barrera, ¿cierto?, en su funcionamiento cerebral o cognitivo para poder lograr ciertas acciones, para poder lograr ciertas tareas. Ya se ajustan muy rápido y también van a cumplir, ¿cierto?, con lo que se considera normal socialmente. Son personas que no tienen dificultades para interactuar con los demás, no tienen mayores dificultades para a cambiar en su rutina, ¿cierto? No tienen grandes dificultades en el contexto comunitario para desenvolverse, ¿cierto? Dentro de por ejemplo, poder asistir al colegio, ¿cierto? No requieren adaptaciones, porque ellos mismos, ¿cierto? Su propio funcionamiento cerebral va a hacer que ellos se puedan adaptar fácilmente a las tareas que nos exija, ¿cierto? El entorno. Lo contrario, el neurodivergente. En mi caso, el neurodivergente existe una condición. Ya existe algún diagnóstico, existen dificultades para poder ajustarse. Va a ser todo lo contrario del neurotípico. El neurotípico se va a adaptar fácilmente, eso es lo que nos dicen estos conceptos. El neurodivergente, ¿cierto? Va a enfrentarse a mayores barreras en cuanto a lo que es la realización de tareas como tal. ¿Ya? También, ¿cierto? Van a ser las personas que cuentan con algún tipo de diagnóstico, ¿cierto? Del área que aparecen acá, ¿cierto? Personas con autismo o con algún tipo de déficit de atención. Van a entrar acá porque van a requerir, ¿cierto? Que nosotros quizás su forma de aprender quizás va a requerir otro tipo de herramientas. Ya no puede que les cueste mucho aprender en algunas áreas haciéndolo así de alguna forma, dándolo como ejemplo. Ya les va a costar adaptarse más al entorno. Y bajo el concepto de neurodiversidad, acá vamos a entrar los neurotípicos que se consideran en el estándar, ¿ya? Van a entrar neurodivergentes, ¿cierto? Van a entrar todos en este grupo porque acá, ¿cierto? Todos somos iguales. Bajo esta mirada, todos nos consideramos iguales, ¿cierto? Todos tenemos un cerebro que va a funcionar muy distinto uno del otro. Ya también nos dice, ¿cierto? Acá ya estamos derechamente hablando de lo que nos dicen las leyes de inclusión, ¿cierto? Acá entramos todos, tenemos que mirarnos todos como iguales, no tenemos que tratar a la gente como separarla por diagnóstico. ¿Ya? Ahí queda un poquito más claro. Sí, profe. Mire, lo otro, lo Dígame. que usted está pasando dice que es una persona, es que aquí yo imprimí el libro y a mí ¿Ya? me parece que es una persona neurodiversidad y al lado Es- sale
¿Qué te hace neurodivergente? Eso le iba a comentar, se me olvidó decirle, yo sabía que en uno de los cursos había Sí, un material que tenía una palabra errada. claro, Ya, sí. Por eso para fin, está un poquito por eso enredada la también. confusión. Sí, ya me pasó que también lo encontré, fue un error de tipeo, ya, pero yo me di cuenta que en algunos documentos estaba así. Ya, entonces, en esta parte ya deben considerar lo que aparece en la diapositiva. En cuanto a las preguntitas que aparece, este cuadrito aparece un poquito más chico. Ya, en cuanto a la diapositiva, deben considerar lo que dice acá, que es de hecho lo subrayé. Ahora, gracias por recordármelo, porque lo subrayé porque en alguna, había pasado en una ocasión también. Ya, lo que deben considerar acá es lo que está en la presentación, qué es una persona neurodivergente y qué te hace neurodivergente. Ya, si mete otro concepto acá, no aplica. Porque claro, nos dice qué es y qué te hace neurodivergente. Estamos hablando de neurodivergencia como tal acá. Ya, ahí queda, pudiese quedar un poquito más claro. Ahí sí. Gracias. Ya, súper. Para que lo consideren igual para fines de estudio. Ya, sí, es una palabra que, como les decía, está en algunos documentos como mal tipiada, pero el concepto con el que tienen que quedarse es cierto. Bueno, de hecho lo dice el circulito del lado, pero ahora, cierto, como lo explicamos, ¿cierto? El, bueno, esta categoría neurodivergente y neurotípico entran dentro del neurodiverso, pero claro, son conceptos distintos. Ya. Entonces, para que no queden dudas, neurodiverso, entramos todos con o sin patología o diagnóstico. Neurodivergente, entramos las personas con algún tipo de diagnóstico o dificultad para poder ajustarnos, ¿cierto?, a lo que se considera el común o estándar. Y neurotípicos son las personas que fácilmente pueden interpretar a otras, que se ajustan rápidamente, ¿cierto? Que no tienen mayores dificultades en el funcionamiento diario, en el poder realizar sus tareas. Ya si se enfrentan a alguna barrera en algún momento, ya ellos logran sortearlo muy bien, tienen herramientas y habilidades, ¿cierto? Han generado, ¿cierto?, durante el tiempo para poder adaptarse. Ya hasta ahí, ¿todo claro? Si es que no, alguien me dice nomás y lo explicamos de otra forma. Ya, sin comentarios, entonces significa que estamos. Ya, si es que no es así, me lo dicen igual, ya, porque igual me ha costado un poquito esta partecita, como son tres conceptos, pero en realidad los conceptos no son tan amplios. Ya, entonces, ¿cierto? Por la hora vamos a tomarnos un pequeño break. Ya nos vamos a tomar 20 minutitos para el segundo bloque, que no es tan extenso, ¿ya? Y vamos a ver un videíto también en medio, ¿cierto? En medio del bloque, ¿cierto? Para que sea un poquito más, más llevadero, ¿cierto? Comprendiendo que ya estamos un poquito cansados. Así que nos tomamos un break. A las 8:10 estamos de vuelta. Ya a las 8:10 y por favor, si existen dudas sobre esos tres conceptos, me lo dicen nomás, lo podemos revisar de nuevo. ¿Ya? Y bueno, vamos a este break. Voy a pausar la grabación. Estamos de vuelta. Pasó muy rápido la Sí, hora. profe. Ya, súper. Qué bueno que estemos de vuelta, ya con un poquito de ánimo para la última parte. Ahí sí, nos vamos a dejar un poquito más abajo la pantalla. Ya, como les comentaba, bueno, para las personas que se vienen integrando también, ya estamos viendo, ¿cierto? Ahí sí. Estamos viendo, ¿cierto? El concepto, el tema 3 de neurodiversidad, para quienes se están integrando también, ¿ya? Y les comentaba
les comentaba todo esto. Ya. Habían tres conceptos principales, ¿cierto? En esta clase, en este módulo, que era el concepto de neurodiversidad, donde entrábamos la mayoría, ¿cierto?, de nuestros cerebros, que son muy diversos, ¿cierto? Entramos acá en esta categoría las personas que tenemos un pensamiento o una forma en que nuestro cerebro se adapta fácilmente, ¿cierto? Con o sin algún diagnóstico como tal, todos vamos a ser muy diversos, todos vamos a tener necesidades, todos vamos a tener alguna dificultad y también todos vamos a tener algunas habilidades para poder procesar algún tipo de información de repente. Ya nuestros cerebros van a ser muy, muy variados. Bajo el concepto de neurodiversidad entramos todos, también tiene mucho que ver con, con el concepto de inclusión, ¿cierto? ¿Por qué? Porque nos dicen que no tenemos que nombrar a las personas como un trastorno, sino que tenemos todos, ¿cierto? Somos distintos. Ya es importante que exista la comprensión, ¿cierto? Que se vea al autismo no solamente como las dificultades que se presentan, sino que hay diversas características y todos, en realidad, todo nuestro funcionamiento, todos nuestros cerebros van a ser muy distintos unos de otros. El ser distinto es solo una variante más. En esta categoría, como decía, entramos todos. Acá era importante tener en cuenta que en el documento hay una variación, ¿cierto? En esa palabrita que tenemos subrayada ahí, que es neurodivergente. Ya, en el documento hay un error de tipeo. Por lo tanto, el concepto, acá para esos dos globitos, que aparecen un poco más pequeños en otro color, aparecen en el texto, ya los dos deben decir neurodivergente. Ya es súper importante porque este concepto de neurodivergente, ya bajo esta mirada se va a dar cabida a todas las personas que sí cuentan con un funcionamiento cerebral, sus habilidades cognitivas, ¿cierto? Y la forma en que procesan la información no se ajusta del todo a lo que se considera el común o estándar. Acá encontramos personas con algún diagnóstico como autismo, como algún trastorno de atención, con hiperactividad, ¿cierto? Los procesos cognitivos y emocionales van a ser no tan ajustados, ¿cierto?, a lo que nosotros consideramos una persona, ¿cierto?, que se adapta muy fácilmente, ¿cierto? Acá van a haber otro tipo de necesidades. Por otro lado, el otro concepto es neurotípico, que como lo dice su nombre, son las personas, ¿cierto?, que están acostumbradas y se adaptan muy rápido a diferentes ambientes sociales, que no se enfrentan a mayores barreras. Si es que existen barreras en cuanto a la sociedad, ¿cierto? Si la sociedad le está exigiendo algún tipo de comportamiento, ya la persona neurotípica, que es como la persona que se considera normal, ¿cierto? Se va a adaptar a lo que le están solicitando. No va a requerir de mayores adaptaciones. Al contrario de una persona neurodivergente, ¿cierto? Que decíamos que sí habían diferencias que van a ser significativas de acuerdo comparado con una persona que se considera cierto estándar o normal, que es el neurotipo. Hasta ahí, ya. Em, ¿Cómo puedo comprender y apoyar adecuadamente a una persona neurodivergente? Recordando que las personas clasificadas, ¿cierto?, como neurodivergentes, son un poco feo decirlo de esa forma, pero así es como se presenta para fines de estudio. Ya, para comprender, ¿cierto? Y apoyar a una persona neurodivergente, o sea, una persona que tiene dificultades, ¿cierto? Para poder adaptarse o que su funcionamiento cerebral en sí, su procesamiento cognitivo, va a diferir un poco de lo que se considera estándar. Por lo tanto, vamos a tener personas que van a tener mayores dificultades para ajustarse a la sociedad. Ya recordemos que ya no debiese tenerse esa mirada, ¿cierto? Si estamos hablando de la actualidad, esto quizás como en el primer concepto que era de neurodiversidad, ¿cierto? Es el entorno el que debería adaptarse a nosotros, no nosotros. Pero como lo dice, ¿cierto? Para poder apoyar a una persona que es neurodivergente, que se enfrenta a diversas dificultades, ¿cierto? Que acá entrarían personas con autismo también. Nos dice que
Una forma es reconocer y comprender que la forma en que la persona en el trastorno de espectro autista piensa o siente puede ser muy diferente a la forma en que te pensaría pensando en una persona neurotípica, ¿cierto? ¿Y cómo reaccionaría esta ante una situación similar? Las cosas que las personas neurotípicas encuentran triviales pueden ser increíblemente importantes para las personas autistas, así como las cosas que pueden ser devastadoras para una persona neurotípica pueden ser insignificantes para una persona autista. Y ahí nos dice bastante, ¿verdad? Ya, lo que ocurre, ya, lo que nos quiere decir en realidad esta partecita del texto es que nosotros, ¿cierto?, tenemos que pensar, ¿cierto?, que la forma de reaccionar de una persona que es neurotípica, ¿cierto?, que se adaptaría quizás a todo lo que se le está exigiendo en un momento determinado de la vida, ya va a ser distinta a cómo lo tomaría, ¿cierto?, o cómo se adaptaría una persona con trastorno de espectro autista. ¿Ya? Quizás para la persona que es neurotípica, ¿cierto? Que su pensamiento es mucho más estándar, pueden encontrar triviales, ¿cierto? Algunas cosas que para las personas autistas pueden ser increíblemente importantes. Y al contrario, cosas que pueden ser devastadoras para el neurotípico pueden ser insignificantes para una persona autista. Pensando en un contexto de juego, ya podría ser que quizás nuestro niño, bueno, en un contexto donde hay varios niños, ¿cierto? Están jugando entre todos y puede ser que a uno de repente eh, se golpee, ya, o puede ser ya mejor. Puede ser que dos amigos, ¿cierto? Se peleen derechamente. Están jugando ya algún tipo de deporte, ya fútbol. Alicia, Alicia, te escuchamos. Ahora sí. Alicia, no logramos escucharte. No sé si el resto escucha. No, no se lo escucho. Pucha, Alicia, nos comentas en el chat, no logramos escucharte. Tenías el micrófono activo, pero no te escuchamos. Ya, desconocemos qué puede ser. Ya apareces no silenciada, pero no logramos, no se escucha nada. Ya, si nos puedes escribir en el chat, ya sería ideal. Antes de, antes de continuar, ya, escuchar. No logramos escucharte. Ya, desconozco qué puede haber ocurrido, pero bueno, no, pudiese ser algún tema de micrófono, porque sale activo tu micrófono, sale como reconectando. Quizás puede ser algún tema de señal, Alicia, porque aparece que te vas a conectar, pero no logra salir el audio. Así que si puedes escribirnos, sería ideal. Ya por mientras vamos a continuar, ¿cierto? Ya, decíamos, ¿cierto? Que por ejemplo, en un contexto de juego, ya puede ser que dos amigos ya estén jugando fútbol entre varios niños, y puede ser que se pongan a discutir algunos de los amigos, y puede ser que entre todos los amigos unos se vayan para un lado, los otros para el otro. Ya puede ser muy terrible la situación, pero puede ser que para ese grupo de amigos, ¿cierto? Que se está disolviendo en ese momento prácticamente, ya puede ser que a nuestro niño con TEA le sea muy difícil comprender esa situación y va a continuar, ¿cierto?, con lo que estaba haciendo. Ya, para el resto, claramente, no van a comprender que nuestro niño no atienda esa situación, ¿cierto? Sus amigos se están peleando, se está dividiendo el grupo prácticamente, están pasando por una crisis, pero puede ser que para nuestro niño pareciese ser no tan importante en ese momento, pero puede ser, ¿cierto?, que aún no comprenda lo que implica esa situación. Y esas habilidades también pueden ser trabajadas y aprendidas. Ya recordemos que también existe una dificultad en cuanto al reconocimiento de emociones, que eso viene mucho más adelante en el cronograma, así que igual lo vamos a ver. Ya, pero por lo tanto, ¿cierto? Existen diferencias
en el qué va a ser significativo para mí, qué va a ser significativo para ti. Ya también, por lo tanto, ¿cierto? Tenemos que ser comprensivos en ese sentido, ya no podemos pensar que las reacciones van a ser iguales entre unos y otros. También nos dice que es posible que ambos neurotipos sientan el mismo sentimiento frente a una situación determinada, hablando de personas, ¿cierto? Neurodivergentes y personas neurotípicas. No obstante, se muestra de una manera completamente diferente y se gestiona diferente. Pasa mucho con temas afectivos. Puede ser que nuestro niño en algún momento ya quiera expresarnos cariño. Ya puede ser que no lo exprese, bueno, eso lo vamos a ver mañana, de hecho. Puede ser que nuestro niño ya no vaya y nos diga te quiero mucho, como lo haría un niño neurotípico. Ya puede ser que nuestro niño neurodivergente, o en este caso con TEA, ¿cierto? En vez de ir y decirnos te quiero mucho, puede que nos regale algún objeto que le guste mucho. Por ejemplo, que nos invite, ¿cierto?, a compartir su espacio de juego. Esa es una forma de cariño que no es tan común, ¿cierto? Bueno, mañana vamos a ver más detalles sobre eso. Ya también nos dicen que se debe obtener conocimiento sobre los rasgos y desafíos asociados con el autismo, ya que se aplican al individuo en particular. No todo el espectro tiene las mismas sensibilidades sensoriales, nivel de deseo de interacción social, reacciones a cambios de la rutina o cualquier otra cosa. Conozca cuál es el perfil de la persona y cómo le afecta el entorno. Lo que les decía, al igual que la estrategia, existen algunas que podemos llevar, ¿cierto? Quizás utilizarla en cualquier contexto, que incluso nos van a servir para niños neurotípicos. Pero al final, ¿cierto? Al final de todo, tenemos que conocer las características de la persona con la que estamos. Ya, por ejemplo, como decía, hay personas que son demasiado apegadas a la rutina, que un cambio, aunque sea pequeño en la rutina, por ejemplo, estamos en el colegio, ya nuestro niño logró adaptarse súper bien a la jornada escolar. Hicimos muchas adaptaciones ya en el contexto escolar para lograr, ¿cierto? Cumplir con los horarios, tener bien marcados, ¿cierto? Los horarios de recreo, tener muy marcados los tiempos. Luego ese niño se va a su casa y en su casa se sigue practicando lo mismo, ya hay una rutina muy estandarizada. Ya, pero puede ser que en algún momento tengamos un cambio de actividad. Ya, hoy no vamos a hacer lo que hacíamos todos los martes, por ejemplo. Hoy en vez de hacer la clase, vamos a hacer una actividad al aire libre. Ya, sorpresa, los niños felices, algunos, pero puede ser que otros, ¿cierto? Neurodivergentes, se nieguen, no quieran participar o se lleguen a desregular, ¿cierto? Por ese cambio abrupto en la rutina. Ya, pero como decíamos, no va a pasar en todos los casos. Si bien se recomienda y en la mayoría de las personas funciona súper bien esto de tener una rutina estructurada, hay personas que suelen ser mucho más flexibles que otras. ¿Ya? Si bien son características compartidas que pueden darse en muchos casos, no va a ser igual el grado en uno y en otro. ¿Ya? Si bien hay personas que, como les decía, logran adaptarse o van a tener un poco de ansiedad, pero van a tener quizá algún tipo de estrategia que les va a servir para autorregularse. Quizás van a lograr, ¿cierto?, el trabajar en otro tipo de actividades. Quizás no tan cómodo en un momento, pero lo van a hacer. ¿Ya? Pero hay personas que sí tienen mucha dificultad en ese sentido. También en el deseo de interacción social, ¿ya? Y también en la parte comunicativa. Ya hay niños que en cuanto a la comunicación, por ejemplo, y a la interacción social, pueden tener el deseo de interactuar. Ya quizás no se va a notar tanto, pero las personas más cercanas vamos a saber que nuestro niño no se está oponiendo al contacto con otros niños. Puede ser que necesita apoyo para iniciar el contacto. Y vamos a estar nosotros, ¿cierto?, apoyándolo para que pueda participar. Pero hay otros casos de niños que realmente no van a participar. Se van a negar rotundamente y lo mismo se pueden poner a llorar si no podemos estarlo obligando. ¿Ya? Y que se necesita también trabajar mucho más con ellos y acompañarlos mucho más.
Eh, también, ¿cierto? El desafío no va a ser igual en cuanto a lo sensorial. A lo sensorial, ¿cierto? Existe mucha concomidancia, recordemos que son diagnóstico, trastorno o sospechas de algún diagnóstico, ya que acompañan, ¿cierto?, al trastorno de espectro autista. Y uno de los más comunes es algún déficit, ¿cierto?, en el procesamiento sensorial. Ya, tenemos niños que tienen mucha dificultad para sentir, ¿cierto? Su umbral, ¿cierto? Es muy bajito. Ya tenemos a niños que pueden golpearse muy frecuentemente. Ya pueden ser niños que buscan sensaciones o que empujan a los compañeros. Y también tenemos otros que son los que decíamos que sienten todo pero amplificado. Todo lo contrario. Imagínense ustedes, nosotros mismos. Ya estamos acostumbrados, ¿cierto? En el día a día a sentir mucho ruido, ya si estamos en la casa, ¿cierto? Quizás es más controlado, pero si estamos afuera, por ejemplo, pensando estamos en la calle, en el centro del lugar donde vivimos, vamos a escuchar bocinas, vamos a escuchar a la gente, vamos a escuchar quizás risas, ya celulares, música de los locales. ¿Ya? Y imagínense lo abrumador que puede ser eso para alguien que lo siente todo amplificado. Les voy a mostrar un video respecto a ese tema. Se los voy a mostrar de inmediato. ¿Ya? Y bueno, para eso voy a voy a pausar la grabación. Ahora sí. Como decía, ¿cierto? Los ruidos que escuchamos ahí, ¿cierto? Quizás para nosotros fueron bastante molestos, ¿cierto? Se sentían bastante fuertes. Pero si pensamos que para una persona que, que su procesamiento sensorial pudiese sentir esos ruidos, por ejemplo, así de fuertes en todo momento, podemos imaginar lo agobiante que puede ser, ¿cierto? Puede ser ese día a día. En este video, ¿cierto? Veíamos a un joven, ¿cierto?, que estaba en la calle y de pronto, ¿cierto?, comienza a sentir mucho ruido de vehículos, ambulancias, ¿ya? Pero el sentir ese sonido tan amplificado, ¿cierto? Lo llevó a tratar de buscar alguna zona de confort donde se pudiese sentir más tranquilo, ¿ya? Pero, como vemos, llegó a un lugar donde había mucho más ruido, ¿cierto? Un contexto de restaurante, donde habían platos, risas, em, el sonido de un lápiz golpeando, ya muy abrumador, ¿cierto? Si pensamos en eso, que nuestros niños pudiesen vivir eso a diario, son molestos para los niños que tienen problemas de autismo, sí. Ellos, claro, sí. Existen, ¿cierto? Para estos casos, como menciona Alicia en el chat, ya audífonos que son canceladores de ruido. Ya son un muy buen elemento y podemos ver, ¿cierto? Hay diseños, son súper lindos en realidad. Ya los niños, ¿cierto? Tienen esa herramienta en este momento, ya que es súper útil y a algunos les sirve bastante. Sí, son esos audífonos canceladores de ruido. A veces podemos ver algunos niños, ¿cierto? Que, sobre todo en contextos como en la calle o lugares donde hay mucho ruido, ya utilizan este tipo de elementos. Son audífonos grandecitos, ¿cierto? Que los ayudan bastante al no dejar de participar, ya que es lo que se busca también, no se busca que nuestros niños estén todo el tiempo lejos de todo estímulo. Ya se busca que ellos puedan salir, ¿cierto? Desenvolverse, también que puedan interactuar, más si tienen la intención de hacerlo. Ya hay niños que eh, claramente no se les puede negar el pasar tiempo de calidad, por ejemplo, con la familia, por ejemplo, si van a un mall. Ya los niños tienen esta opción. En este momento existen estos productos que son maravillosos, ¿cierto? Que son estos audífonos canceladores de ruido. Pero además de eso, también existen otros elementos. Ya hay distintos tipos bueno, tenemos muchos sentidos, ¿cierto? Entonces hay distintas dificultades en cuanto al procesamiento sensorial. Pueden ser los ruidos, pueden ser los colores, pueden ser quizás las luces, ya si algo más visual.
Puede ser el sonido de nuestra voz, que quizás pudiese gatillar que nuestro niño se desregule, ¿ya? También hay otros elementos, por ejemplo, si es algo táctil. Puede ser que nuestro niño algunas texturas o algunos alimentos, ya se les había mencionado, ¿cierto? Lograsen, ¿cierto? Que ellos se sintieran muy abrumados, ¿ya? Por lo tanto, ¿cierto? Va a haber una infinidad de elementos que también, ¿cierto? En la parte sensorial van a hacer variar mucho un niño de otro, ¿ya? Si tiene dificultades en cuanto a si tiene una hipersensibilidad, ¿cierto? En cuanto a las texturas, ya puede ser que de repente nosotros pasemos cerca, ¿cierto? Y puede ser que nuestro niño nos pasa a rozar, ¿cierto? Y ya con la textura de nuestra ropa, nuestro niño no va a querer nada, ¿ya? Puede suceder. Ya entonces, como decimos, hay procesamientos sensoriales que van a hacer que sientan mucho, que todo sea amplificado, y hay otros que todo lo contrario van a sentir mucho menos. Por lo tanto, tenemos que considerar todo ese tipo de características, ¿ya? Y además, ¿cierto? Es de importancia aprender a leer el comportamiento, lenguaje corporal y señales no verbales de la persona autista, en particular para reconocer cómo se siente, si está cómodo, ¿cierto? Si necesita algún tipo de ayuda en algún momento. ¿Ya? Esto no solo puede ser diferente a las personas neurotípicas que conocemos, ¿cierto? Sino que puede no coincidir con otras personas de espectro autista que conocemos, ¿ya? Puede ser sutil o puede ser lo contrario a lo que se espera. Recordemos que en la persona que es neurotípica se da, ¿cierto? Este comportamiento de así como aprenden muy fácilmente a leer a otras personas, nosotros también somos fáciles de leer. ¿Ya? ¿Por qué? Porque hacemos muchos gestos durante el día en cualquier momento. Ya, solo que no nos ponemos a pensar, pero si pudiéramos grabarnos en todo momento, nos vamos a dar cuenta que nuestro cuerpo, la forma en que nos posicionamos, nuestra cara, nuestros ojos están diciendo muchas cosas en el contexto que sea, ¿ya? Entonces, ¿cierto? Así como nosotros tenemos, la persona que es más neurotípica, ¿cierto? Estos, tiene todos estos gestos durante el día, un montón de gestos, y hay otros neurotípicos que también los leen fácilmente. ¿Ya? Como les mencionaba adelante, suele ocurrir que en muchos niños, jóvenes, personas con diagnóstico de TEA, ya puede ser que no sean tan expresivos como lo que estamos acostumbrados. Ya hay muchos que están trabajando en el reconocimiento de emociones. Mañana vamos a ver, como les decía, un poquito de eso. Ya, pero si pensamos en esto, no nos vamos a encontrar tan comúnmente con personas que sean tan expresivas o que sean tan fáciles de leer como algunos neurotípicos. Ya, algunas personas sí, va a ser fácil interpretar, ¿cierto? Que se sienten incómodos o que se sienten alegres, quizá con alguna situación en específico o con alguna actividad en específico. Pero hay otros casos donde nos va a ser muy difícil reconocerlo, ¿ya? Y es súper importante estar atento, sobre todo si no conocemos bien a nuestros niños. Ya, estar atento a todos los cambios corporales que puedan tener. Por ejemplo, si en algún momento toma alguna posición determinada, ya podemos saber y asociarlo a alguna actividad que está realizando. Ya quizás de alguna actividad, de algún juego que le gusta, ya vamos a ver a nuestro niño con una posición precisa para ese juego. Y vamos a entender que aunque nuestro niño quizás no nos está sonriendo, podamos saber, ¿cierto?, que nuestro niño tiene una actitud que es mucho más positiva que cuando estaba realizando esta otra actividad. Ya, así vamos a tener ciertos señales en algunos niños. En otros, como les decía, va a ser mucho más fácil, pero comprendiendo que también no existe este contacto visual y puede ser que el acto de tener una sonrisa definida en un momento preciso ya puede hacer que se nos haga difícil comprender esas señales. Por lo tanto, ¿cierto? Es importante estar atentos para poder leer ese lenguaje corporal. Ya, si nuestro niño nos dice algunas palabras,
o nos da estos indicios que sean mucho más claros, perfecto para nosotros. Ya, pero cuando es algo muy sutil, ya, cuando son cambios muy sutiles, cuando tenemos quizá algunos niños que vamos a ver y vamos a decir que no tienen casi ninguna expresión, ya, o que siempre tienen como una carita de tristeza o cara como de enojado, ya, pero igual, a medida que los vayamos conociendo, vamos a darnos cuenta que en realidad en algún momento está más contento que en otros, en algún momento está más incómodo que en otros. Ya lo vamos a saber en algún momento, y eso solo se va a dar con conocerlos, al verlo interactuar. Sobre todo, ¿cierto? Es importante escuchar lo que se esté comunicando, en cualquier forma que resulte cómodo. Ya, no hay, ¿cierto? Una fórmula precisa para comprender, ¿cierto? Toda esta diversidad, ¿cierto? De personas, siendo neurodivergente o no. Ya, pero lo importante es esto, estar atento a todas las señales. Si nuestro niño, niña, adolescente o adulto con alguna condición, ¿cierto? Alguna patología, no se comunica de manera verbal, ya puede utilizar algún tipo de apoyo en esta área. Sí, acá nos comenta Alicia que ella trata siempre de ver ese lenguaje corporal en aquellos niños y la empatía con ellos. Ellos se sienten importantes cuando uno les da cariño y protección. Sí, súper. Dice, hay otros que solo observan y sonríen. A eso es lo que iba. Muchas gracias por tu comentario, Alicia. Claro, es súper importante lo que dice Alicia. Ella siempre, ¿cierto? Aplica esta técnica de, de conocer, ¿cierto? A sus niños, ¿ya? Y al irlos conociendo, va comprendiendo ese lenguaje corporal que ellos transmiten. ¿Ya? Y también, ¿cierto? No hay que dejar de lado el afecto, ¿cierto? El cariño y atención que nosotros les podamos brindar. Quizás nuestros niños no van a ser tan expresivos como otros, ¿ya? Quizás hay otros, ¿cierto? Como dice Alicia, que hay algunos que solo observan y sonríen, ¿ya? Pero con eso nos sentimos súper bien, ¿cierto? Un gran logro, ¿cierto? Que algunos niños, ¿cierto? Ya sepan que nosotros estamos entendiendo lo que ellos nos quieren decir, ya vamos a lograr, ¿cierto?, generar un vínculo si logramos comprender sus mensajes. Tenemos niños que tienen muy poquito lenguaje verbal, ¿ya? Y si nosotros empezamos a poner atención, ¿cierto?, en cómo ellos se posicionan, ¿cierto? O nos dicen algunas palabras, ya tomando eso, vamos a saber qué es lo que quieren tal vez. Y lo vamos a lograr, ¿cierto? Vamos a acercárselo o vamos a apoyarlos netamente para que lo puedan conseguir. Ya, entonces, claramente estos niños se van a sentir tremendamente agradecidos. Ya es un gesto significativo para ellos que nosotros podamos atender esa necesidad que quizás trataron de comunicarlo en algún momento o lo sentían y no sabían cómo expresarlo. Ya, pero al momento en que esa necesidad está siendo satisfecha, ya los niños vamos a ir generando mayor vínculo con ellos. Ya, como nos decía Alicia, ¿cierto? El ir conociéndolos va resultando ser la mejor herramienta que vamos a tener para afrontarlo el día a día. Sin desconocer que también hay otras técnicas, ¿cierto? Pero que al final, para poder aplicarlas, vamos a tener que sí o sí conocer la singularidad de la personalidad, ¿cierto? De las características, de lo que, de lo que los hace sentir cómodos, de lo que los hace sentir incómodos, de lo que les da ansiedad, y cómo poder también apoyarlos para poder regular esa ansiedad, ¿ya? Eso nos lo va a dar el día a día. Y también otras herramientas que vayamos aprendiendo, claro. No. También nos comenta Alicia que se ha dado cuenta que en ellos hay mucho nerviosismo. ¿Ya? Dice que ella nota que ellos buscan en su entorno poder integrarse a los demás niños, ser igual que ellos. Sucede en niños, súper, gracias. Para allá quería llegar, Alicia. Ya, cuando hablamos, ¿cierto?, de esta ansiedad
que sienten nuestros niños. Hay muchos niños que tienen esta intención, ¿cierto?, de comunicarse, tienen la intención de acercarse socialmente, de poder compartir con otros niños, ¿ya? Pero el no saber cómo llegar, el quizás necesitar apoyo para poder iniciar esta interacción, ya los puede poner muy nerviosos, ya los puede poner muy ansiosos y nosotros cuando ya los conocemos nos damos cuenta de eso. Vemos que nuestros niños quizás, ¿cierto? En algún momento tienen cierta actitud que quizás en alguno puede ser como una risa nerviosa o puede ser que comiencen con alguna estereotipia que puede ser, ¿cierto? Que comiencen a juntar sus manos, que comiencen a balancearse un poco, ya porque está, ¿cierto? Están poniéndose muy ansiosos por este contacto, ¿ya? No significa que este contacto les haga mal. Quizás para algunos puede ser muy fuerte el tema de la interacción con los demás, pero en algunos casos, ¿cierto? A ellos sí les agrada. En esos momentos, y cuando nosotros ya los conozcamos, ¿cierto? Tenemos que apoyar a la interacción, el trabajar, ¿cierto? Para que ellos también puedan incluirse en este grupo, no en un grupo gigante de personas, sino que, por ejemplo, en compañeros, algunos pares, dos niños, un niño más, ya para que ellos también, ¿cierto? Vayan generando estas herramientas de interacción con los demás. Puede ser muy favorecedor para un niño que tenga algún diagnóstico como tal, como también para un niño que sea, como estamos hablando ahora, que sea neurotípico, que no tenga algún trastorno, alguna dificultad. ¿Por qué? Porque esto va a favorecer también que comprenda que hay otros tipos de pensamiento, ya que todos al final son muy distintos, pero todos al final queremos lo mismo. Ya todos queremos, ¿cierto? El sentirnos incluidos, el sentir afecto, el sentir atención. Finalmente a eso vamos. ¿Ya? Entonces va a ser favorecedor para ambos lados. Ya, y ya nos vamos acercando al final, pero todavía falta, todavía queda un poquito. Ya, eh, ya. Como les estaba, bueno, no se vayan porque tenemos que pasar la lista. Todavía queda un poquito de tiempo, así que no se nos vaya. Ya, para ir cerrando esta sesión del día de hoy, ya vamos a nombrar algunos métodos de screening en el autismo. ¿Qué quiere decir este método de screening? Ya son herramientas que van a apoyar el diagnóstico como tal. El autismo suele diagnosticarse a cualquier edad, pero bueno, para los primeros años, ¿cierto? Suele tenerse las sospechas, pesquisar primeros síntomas, signos que pudiesen ocurrir. Para tener un diagnóstico más certero, es conveniente realizar distintos tipos de intervenciones o aplicar ciertos tipos de pautas o evaluaciones, ya sea para confirmar, ¿cierto? Para agrupar estos síntomas y signos, y para descartar también otro tipo de patología asociada, otro tipo de diagnóstico o algún diagnóstico que se pudiese confundir con el diagnóstico de autismo final. Ya, como decía, se puede diagnosticar a cualquier edad, pero en realidad se puede pesquisar, ¿cierto?, los signos y síntomas, porque en niños muy pequeños suele que no es conveniente realizar un diagnóstico como tal. Ya a los 2 años y medio, 3 años, nos dice la literatura actual que puede ser recién diagnosticado nuestro niño, ya por la persona acreditada en nuestro país, ¿cierto? Que sería un neurólogo infantil o un neurólogo en caso de adultos o un psiquiatra. Ya ellos finalmente podemos tener un montón de pautas aplicadas, ya, pero finalmente la persona que da el diagnóstico acreditada en nuestro país, esto va a ser esta persona que ya está calificada. Ya. Como decía, existen diferentes pautas que se pueden aplicar o diferentes instrumentos, también diferentes análisis que se pueden realizar para descartar otra patología o para sumar algún otro diagnóstico o simplemente para decir no estamos hablando de autismo como tal, sino que estamos hablando, por ejemplo, de un trastorno del lenguaje.
Suele confundirse mucho las características de un trastorno del lenguaje en niños pequeños con un diagnóstico de TEA. Así que hay que tener mucho ojo ahí. Y por eso mismo no se realizan los diagnósticos tan pequeños y se debe descartar uno del otro. Hay varios otros, pero son como lo más común con lo que se suele confundir, ya que muchas veces llegan niños para aplicar alguno de estos instrumentos y finalmente resulta que no tenían totalmente estas características de TEA, sino que tenían un problema auditivo. También puede pasar que si nuestro niño de muy pequeñito tiene problemas para escucharnos, ya, o tiene problemas para pronunciar las palabras y además tiene problemas para escuchar, ya, puede ser confundido con autismo porque vamos a tener un niño que no va a atender, ¿cierto? Cuando nosotros le hablamos o va a tener mucha dificultad en aprender sus primeras palabras. Por lo tanto, es importante realizar también este tipo de pautas o de evaluaciones. Ya como les decía, se suele diagnosticar con mayor frecuencia 2 años y medio, 3, para tener un diagnóstico certero. En nuestro país, ¿cierto? Se diagnostica solo una vez, no necesita ser diagnosticado nuevamente, pero cuando es en niños muy, muy pequeños, la recomendación es volver a realizar un nuevo diagnóstico cuando ya son más grandes, comprendiendo que las necesidades con la edad van a ir variando. Por ejemplo, si tenemos un niño que a los 3 años fue diagnosticado, ya ahora que ya tiene 14 años, por ejemplo, ya quizás sus necesidades claramente van a ir cambiando por la edad, ¿cierto? Quizás en este momento no va a tener tantas necesidades como las tenía cuando era pequeñito, o quizás van a tener más. Entonces, en ese sentido, es necesario volver a aplicar otro tipo de evaluaciones, ¿verdad? ¿Cierto? Acompañar, ¿cierto? Apoyar las dificultades que tenga en ese momento del proceso. Tenemos esta primera pauta que es el QSHAT. QSHAT es un cuestionario diseñado para evaluar el riesgo de autismo en niños pequeños, especialmente los más pequeñitos entre 18 a 24 meses. Consta bueno, es un cuestionario que son 25 ítems que abordan diferentes áreas de comportamiento y desarrollo que pueden estar relacionados con el autismo. Ya se centra en aspectos como la comunicación, interacción social, el juego y algún tipo de comportamiento estereotipado. Esta herramienta es llenada por los padres o cuidadores principales, ya respondiendo a unas preguntas sobre las habilidades de su hijo. Posteriormente, el QChat, ¿cierto? Entrega una escala de puntuación y mientras más alta es esta puntuación, más riesgo, ¿cierto?, de tener autismo, de ser diagnosticado más adelante pudiese ocurrir. Ya, por sí solo, el QChat no constituye un diagnóstico. Es súper importante saberlo. Ninguno de estos que aparecen acá en sí solo van a constituir un diagnóstico. Recordemos que podemos tener un listado gigante de signos y síntomas. Aplicamos tal y tal evaluación, pero estas van a acompañar al diagnóstico que finalmente lo va a realizar el profesional calificado en nuestro país. Ya, como decía, ¿cierto? Bueno, y después de ese viene el MChat. MChat es similar al QChat, pero es para niños ya más grandes, de 16 a 30 meses. Al igual que la herramienta anterior, es un cuestionario, también es una herramienta de detección temprana para evidenciar ciertos signos de autismo, ¿cierto? En edades tempranas. También es para niños pequeñitos, ¿cierto? Chiquititos, hasta los 30 meses. También son preguntas que abordan ciertas áreas del desarrollo y el comportamiento y deben ser respondidas por el cuidador principal de estos niños. Ya también abarca la comunicación, ¿cierto? Es bastante similar al anterior, solo que va a ser para niños ya más grandes. Ya, el MChat se responde con sí, no, ¿ya? Y determina si la persona necesita algún tipo de evaluación inicial.
Por ejemplo, si los resultados del MChat nos dieran, fueran bastante notorios, ¿cierto? Fueran bastante significativos, fueran altos, ya la indicación, ¿cierto? Es decirle a estos padres o cuidadores que debiesen consultar ya con un profesional calificado. Teniendo esta primera herramienta de screening, podrían tener, ¿cierto? La base para ya decirle derechamente al profesional, ¿cierto? Sabe que aplicamos esta herramienta y nos apareció estos resultados. O puede ser que el mismo profesional nos indique realizar. Ya, pero como decía, como estas son herramientas tempranas, ya se aplican cuando los niños son muy pequeñitos, ya suelen tomar los primeros signos que aparecen. Ya. Y el A22, yo creo que ese lo conocen varios porque es bastante conocido. Es una de las herramientas más confiables para la detección de algunos signos de autismo. Ya, es súper confiable. Este también puede ser aplicado en niños y en adultos. Ya, puede ser aplicado en distintas edades, se aplica a través de una batería con diferentes elementos. En niños suelen ser juguetes, ¿cierto? No sé si han visto alguna vez una batería de estas, tiene muchos elementos. ¿Ya? Muñecas, distintos tipos de juegos. Para los adultos son fichas, ¿ya? Pero en sí, ¿cierto? El A22 tampoco va a constituir un diagnóstico como tal. Ocurre que en algunas personas les entregan un resultado de A22 y ya dan por sentado que tienen el diagnóstico, ¿ya? Pero recordemos que la palabra final la va a tener el profesional acreditado en nuestro país, neurólogo o psiquiatra. Ya, el A22 es una evaluación, ¿cierto? Donde se observa y se registra el comportamiento del niño, niña, adolescente, ¿cierto? Bajo una serie de estímulos y situaciones sociales, ¿cierto? Que van a ser diseñadas para poder evaluar. ¿Ya? El A22, como decía, en conjunto con otras herramientas de evaluación e información, e incluso entrevistas, todos estos elementos que se sumen, ¿cierto? No, van a hacer en conjunto un diagnóstico. Una herramienta por sí sola no lo va a hacer. Podemos tener todas estas herramientas, todos estos resultados, podemos tener la entrevista a los padres, ya, pero aún el diagnóstico puede estar casi seguro, pero la palabra final la tiene el profesional acreditado. Para aplicar este tipo de herramientas también hay que tener una acreditación. Ojo con eso, porque, claro, necesita una acreditación aparte, que debe ser validada y certificada acá en nuestro país. Ya no es solo aplicar la pauta, porque si uno la ve quizás en cuanto al Cuyat o el Meyat, puede ser bastante fácil de leer. Pero si pensamos en que debe ser aplicado por alguien que tenga el conocimiento y tenga la acreditación para realizarlo, lo mismo que la 2.2, ya necesita acreditación aparte. Pero aún así requiere del apoyo del profesional. También se realizan diagnósticos genéticos, pruebas genéticas, ¿cierto? Para poder, eh, por ejemplo, descartar un síndrome de X frágil, ya que puede estar relacionado también a algunas características. El síndrome de X frágil es un trastorno asociado a factores genéticos, ya que en algunas características en algún momento suele confundirse también porque tiene algunas características similares. Ya, y electroencefalograma, ¿cierto? Para descartar también algún tipo de epilepsia, también es importante, recordemos que es asociado, ya para poder tratarlo cuanto antes, ¿cierto? Mientras antes se trata una epilepsia, mejor, porque suele ser muy peligroso cuando a nuestro niño, ¿cierto? Le da alguna crisis en algún momento determinado. El ADIR, ya también es una entrevista estructurada que se utiliza para diagnosticar el trastorno de espectro autista. Ya también se administra a los padres o al cuidador principal. Abarca diferentes áreas como lo social, la comunicación, los intereses, ya que son características claves en personas con trastorno de espectro autista. Ya se hace una entrevista, se realiza a través de una entrevista que es como histórica de la persona, de nuestro niño. Ya a esta edad nuestro niño hacía tal cosa, a esta edad nuestro niño no nos miraba, a esta edad nuestro niño dejó de mirarnos. ¿Ya? Se recopilan todos esos datos. Y además, ¿cierto?
Descartar otro tipo de patología a través de una evaluación auditiva, como les decía, que se puede confundir, evaluación visual y una evaluación motora. Hasta acá llegamos. Alcanzamos justito para poder pasar la asistencia. Ya, aprovecho de preguntarles si es que quedó alguna duda del contenido hasta el momento, porque lo podemos contestar al tiro. Ya, y si no, ya derechamente mañana. Ya les voy a abrir la asistencia mientras. Ya, si no hay preguntas. Profe, el trastorno de X frágil era un trastorno de qué dijo, disculpe, Un trastorno de base genética. Ya es súper, no es tan ya. común. Ya no es tan común para que igual lo conozcan, pero puede tener características asociadas. Ya, voy a, Eso era, gracias. de nada, ya, voy a nombrarlas. Emma Arzola. Emma, ¿no? Me avisan si alguien habla al chat porque no tengo en este momento acceso al chat. Nicole Astudillo. Nicole. Bernardita Calderón. No, está bien. Presente, puedes irte a señorita. trabajar. Bernardita está presente, ¿cierto? Mamá y yo lo haremos. Sí, Mm, Carolina Karcher. Carolina. Carolina Karcher, no. Frutilla. Cintia Carrizo. ¿Cuánto? Cintia. Pía Catalán. Presente. Presente la. eh, Alejandra Díaz. Por Alejandra. acá, presente. Uy, se me corrió todo. Presente. Alejandra está presente. Ya no sé quién tiene Presente. activo, no sé quién tiene activo el micrófono porque no deja escuchar a las personas, a las demás, si lo pudiesen bajar un poquito. Acá estoy, Li- profe, presente. Alejandra está presente. Ya. Lilian Espejo. Lilian, no. Sonia. Sonia Estuardo. Sonia. Se encuentra Sonia. Eh, Darling González. Tampoco. María Lara. María Lara. No. Tamara Lara. Tamara Lara. Cintia Loaiza. Cintia Loaiza. Natalia Morales. Presente. Presente Natalia Morales. Beatriz Moya. Presente. Presente Beatriz. Alicia Ortiz. Empanadas de queso. No sé quién está. Empanadas de queso, escuché por ahí. Hay un micrófono activo. Alicia Ortiz no estaba presente. Ya. Daniela Peralta. Profe, en el chat dice Alicia Ortiz, presente. Ay, verdad que Alicia Daniela tenía problemas Peralta. con el micrófono. Ya. Y Daniela Peralta, igual. Daniela Peralta presente y Alicia presente. Ah, ya, muchas gracias. Sí, verdad, se me había olvidado que Alicia tenía problemas con el micrófono. Amelia Salas. Y Daniela Peralta. Daniela también está presente. Amelia Salas. No está. Vicky Salazar. Presente. Vicky. Vicky Salazar presente. Catherine Silva.
Catherine, no. Gloria Varas. Gloria, no. Helen Zambrano. No se encuentra presente. Ya. Ahí estamos todos. No nombré a Profe, alguien. ¿Sí? profe, la Carolina Carter también está presente, lo que pasa es que se cambió de computador y no se escuchó. Ah, ya. Súper. Lo corrijo enseguida. Ya, de todas formas, igual tengo que corregir a Ya. algunas personas que me enviaron mensajitos apartes. Era Carolina Sí, Carter. sí, sí, sí. Ya, súper. ¿Alguien más? ¿Alguien que no nombré? Revisan su asistencia después al finalizar, ¿cierto? Para ver que no me haya quedado nadie ausente. Y ya con esto finalizamos el día de hoy, ¿cierto? Estamos casi justito en la hora, así que estamos súper bien. Así que, bueno, mañana nos vemos a las 10 de la mañana. ¿Ya? Dudas, consultas, mañana en la mañana, ¿cierto? Ya con energía, ¿cierto? Las podemos aclarar. Espero que estén muy bien y, bueno, a descansar se ha dicho. Chao, profe. Chao, que Hasta estén muy bien. mañana. Hasta Hasta mañana. mañana. Chao a todas, hasta mañana. Chao, chao, que estén muy bien.